hablando de esta reciente lectura Sucedió en otras vidas. 4 personajes que permean 3 historias. 3 escritores chilenos que aceptaron el desafío de escribir una historia desde un cuento, un relato, una leyenda, una poesía y de escribir una historia diferente. Cada uno de estos personajes tiene ciertas características que se tratan de acompañar a lo largo de la historia, pero las relaciones y los vínculos entre ellos son completamente diferentes. Es como si estuviéramos viajando en el tiempo, en el espacio y a través de los mundos de ficción. Es algo completamente novedoso, innovador. Pienso que esto fue un gran desafío y agradezco a los escritores que propusieron esta idea como el que lo hayan aceptado, porque en definitiva para un escritor siempre significa salir de tu zona de confort, seguir unas instrucciones y producir finalmente este texto. 4 personajes misteriosos y al final cuando terminas de leer esto, tu mente queda dando 1000 vueltas. O sea, hay muchos Aurora, hay muchos Samuel y Mirandas, hay demasiadas. Hay historias desde romance, ciencia ficción, distopías, poesía, que eso me sorprendió bastante y lo aprecié bastante en la obra. Hay mucho misterio, suspenso, hay terror, hay historias de brujas, hay de todo. Realmente es un compilado que nos muestra no solamente la versatilidad de los escritores, sino que también es una muy buena entrada si tú quieres empezar a leer literatura nacional contemporánea, lo que actualmente está escribiendo en Chile. Aquí yo encontré a muchos escritores que sigo, escritores que conozco y que ustedes van a poder ver un poquito de la muestra de su trabajo. Muchos de los autores que están acá tienen varios libros publicados y libros que totalmente recomiendo. Enseguida les voy a comentar más en detalle mi apreciación sobre cada uno de los cuentos, porque la idea no es solamente darle un desglose en general, sino que también darles un poquito de mis impresiones sobre cada una de estas lecturas. Tengo algunos preferidos, algunos no tanto, y algunos que haría un pequeño comentario o una sugerencia. Pero en general diría que la experiencia lectora de este libro es muy buena. Para contarles un poquito más de esta antología y por qué a mí me interesó tanto, es porque esta antología se empezó a gestar entre escritores del gremio o la Asociación de Escritores y Escritores Autopublicados de Chile. No sé si ustedes la conocen. Aquí tienen sus siglas y las pueden seguir. Si tú eres un escritor o escritora y quieres ser parte de una comunidad de escritores que están luchando con la misma pasión de la escritura, que quieren ser leídos, que quieren trabajar entre escritores y apoyarse, te invito a que te unas. Puedes encontrarlos en Instagram y en Telegram. La verdad es que están haciendo un trabajo bastante impecable. Ahora entiendo que este 22 de marzo van a hacer una feria de escritores autopublicados, lo que me parece maravilloso. O sea, ellos ya estaban participando con todos sus escritores y con todos los libros autopublicados en diferentes ferias durante el verano y también en diciembre voy por ahí. Y ahora tienen su propia feria donde van a lanzar este libro, entiendo. Como les contaba, este es un libro que se gestó en 2023. Es una idea que maduró, se fue generando, 13 escritores asumieron el desafío. Finalmente el diseño de portada y contraportada lo hizo la escritora Leonina Antonucci, que es también la persona que me mandó de regalo esta edición para que yo pudiera leerla y compartirla con ustedes. Ahora vamos al desglose de esta reseña. Sucedió en otras vidas. Y ahora tú te vas a enterar más o menos de qué trata, y sí, te lo recomiendo. Lo primero que te puedo comentar es que la antología fue prologada por la escritora chilena Hilda Rojas Correa, que nos adentra un poco sobre la temática que se va a abordar acá. Como ya dije, se aborda de diferentes perspectivas. El primer cuento que encontramos es Divergencia de Dani Navarrete. Dani Navarrete es un escritor chileno de amplia trayectoria. Tiene varias publicaciones previas, es autor de las novelas Requiem de los cielos, Summer y Venganza. Ha publicado en relatos en diferentes antologías, Cuentos que viven y Fuego de letras, y en diferentes revistas literarias. También ha tenido diversos reconocimientos. Para que tengan una idea un poco de su trabajo, él ganó la medalla de oro a Mejor Novela de Aventura o Drama en Español en el ILBA 2021 por su novela Venganza y Astrea. Y también obtuvo una mención honrosa en el Concurso Nacional de Cuentos de Teresa Hamel 2022 organizado por la Sociedad de Escritores de Chile, es decir, la SECH. Este primer cuento, Divergencia, que es el que da la apertura a esta narración, nos presenta estos 4 personajes, lleva a viajar a través del tiempo, presenta una serie de disrupciones temporales a través de las que nos presenta a estos personajes y una especie de viajes de las diversas dimensiones que experimentan los personajes y cómo sus lazos afectivos hacen que esta relación perdure. Una frase que destaco en este texto es: podría borrar la historia, una frase súper cruda que describe un poco de qué se trata esta trama. Imaginas que alguien intente borrar tu historia y estés intentando escapar y tratando de salir de esta especie de pesadilla, pero no es una pesadilla porque en una pesadilla puedes despertar. Esta es tu vida y te la quieren robar. Es una amenaza terrible que se deja ver a través de esta historia que es realmente hilarante. La segunda historia que nos encontramos es de Bélgica Cortés Jiménez. Samuel regresa a casa.
Bélgica Cortés Jiménez es una escritora chilena de romance contemporáneo. Más conocida como Bel en redes sociales, nació en Santiago en 1986. Esta historia de Bélgica Cortés nos cuenta una historia que une a un nieto y su abuelo a través de una relación afectiva, cariñosa. Nos muestra un entuerto familiar que hay debido a que el abuelo presenta una enfermedad terminal, pero la familia no ha decidido contarle, no quieren causarle este dolor. Y en medio de todo esto, Samuel experimenta una especie de desarrollo de personaje súper importante porque empieza a ver la vida de otra manera, empieza a conocer a otras personas. Aura juega un rol súper importante en esta historia y nuevamente vemos los mismos nombres, los mismos personajes, pero jugando otros roles dentro de la historia. La tercera historia es La salida de Felipe Cárcamo. Felipe Cárcamo Martínez, más conocido como alias en sus redes sociales como Don Búho, ingeniero de profesión, fotógrafo aficionado, melómano, fan del cine. Lector mayormente de ciencia ficción, fantasía y terror, y contemporáneo. Ha publicado poesía, microcuentos y novelas. Entre sus obras se encuentran Pauline Magali, Jackson Link. La salida empieza por una historia de apariencia militar. La salida se convierte en una especie de escape y escapar de la realidad en la que están atrapados. Aquí nuevamente los personajes, Aura, Samuel, empiezan a tomarse la historia. Benjamín nos ofrece un contexto bastante distinto y que destaca dentro. La cuarta historia que se lee en la antología es Interdimensional de Pablo Aristizábal. La verdad es que esta historia me llamó bastante la atención porque presenta una narración de época de siglos atrás, con un lenguaje que usualmente no usamos, destaca por la narrativa, la estructura narrativa que presenta y también por la historia. Muchas veces la historia se perdía un poquito en excesivas descripciones hacia los cuerpos femeninos que consideré innecesarias. Pero si sacamos este elemento que en realidad no aporta al argumento, que solamente es un distractor, la verdad es que queda una historia bastante interesante donde tenemos una historia de detectives, una historia policial, de misterio. Finalmente se convierte en algo que podríamos decir parte del realismo y termina en algo mágico, termina en algo de superstición o termina en algo de fantasía. Interesante cómo se intercalan los elementos y nos cuentan esta historia que empieza con un puñal y termina con el mismo puñal, pero ya no pensamos lo mismo de lo que significa el puñal ni lo que significa la acción misma de la historia. Pablo Aristizábal es de Valparaíso. Entre sus libros publicados se encuentra El ocaso del pasado, Todo comenzó con Marianne, y también ha recibido diferentes reconocimientos por su trabajo. La historia que nos encontramos en la antología es Delicias de una oscuridad familiar, que avisa que es el crossover de la trilogía Explorémonos, de Dairana. Dairana es ingeniera agrónoma de profesión con un diplomado de escritura creativa de la PUC, de Valparaíso. Le gusta el cine de terror, pasear por la naturaleza, viajar y escribir sin límites. Entre sus obras publicadas se encuentran Almas enamoradas, Mares de sangre, Otoño sombrío, El abismo de Emma y Los corazones. Además les cuento que Dairana ejerce una labor importante de dirección dentro de la Asociación Gremial de Escritores y Escritoras Autopublicadas. De hecho, yo diría que primero conocí su trabajo y luego conocí su gestión cultural y enseguida el surgimiento de esta gran organización a nivel nacional. Delicias de una oscuridad familiar me deja ver bastante de la habilidad y la destreza que tiene la autora al escribirse. El texto se ve una escritura muy practicada, estudiada, metódica, se ve la experiencia de la escritora, se ve su expertise a la hora de presentarnos una historia. Delicias de una oscuridad familiar es un crossover de la trilogía Explorémonos. En esta se deja ver un personaje, Samuel, que pretende alejarse de Miranda, que es un personaje que prácticamente lo acosa durante su vida. Para hacerlo, se inventa una relación ficticia con una persona que acaba de conocer, Darinka. Darinka termina siendo una especie de persona no incógnita, sino que parte de la familia de Miranda. Bueno, a esta historia no quiero matarle el final, pero termina con una historia de brujería y misticismo que es casi imprevisible a través de las páginas. Y obviamente se ve que hay un crossover y que hay mucho más detrás de esta historia. Enseguida me llamó bastante la atención este concepto de crossover que sigue
Londres 1989, de Frágil Porcelana, de Stephanie Contardo, que también decide, en vez de crear un texto específico para esta antología, crear un crossover que nos muestra un poco de esta historia de la cuidadora que llega a cuidar niños, pero los niños no son niños, son muñecas. Y luego lo siniestro empieza a ocurrir, lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en diferentes libros, y aquí hay una muestra un poco de la narrativa y el cómo se cuenta esa historia y que finalmente tiene un desenlace fatal. Stephanie Contardo es una escritora chilena que cultiva tanto las letras como las artes visuales y gráficas. En 2022 publicó su novela corta Una mente sin retorno. En 2023 publicó su libro infantil Anticuentos, La voz de tus miedos. Luego sigue la historia de Elis Lugo, Aquel chico nuestro. Esta historia es una especie de doble triángulo amoroso que se presentan. Aquí nos presentan un personaje principal que es Miranda, que conoce a Samuel y a Benjamín. Se enamora de Benjamín, inicia una relación con Benjamín. Posteriormente nos encontramos que en este triángulo amoroso, donde también está su hermana, pero que pareciera ser un personaje prácticamente dormido durante toda la historia, nos encontramos que Miranda tiene que ir a la universidad, se va a alejar 3 años de la ciudad donde comparte con Benjamín. Hablan sobre esperarse el uno al otro y que después volverán a reencontrarse, pero cuando ella termina su estudio y vuelve a la ciudad, se encuentra que Benjamín y su hermana Aura están comprometidos y se van a casar. Ella empieza a ver con otros ojos a Samuel y no hay ningún problema, no hay ningún problema en esta historia. Esta es una historia que presenta uno de los principales problemas que tenemos dentro de la narrativa corta, que es primero que dentro de esta historia tiene que presentarse una introducción, un problema, un nudo y un desenlace. Aquí no hay desenlace, no hay nudo propiamente tal, pareciera ser que solamente es un relato. O sea, yo lo constituiría como un relato porque no hay un nudo propiamente tal que se esté presentando. Lo que sí puedo decir es que cuando leí esta historia me hizo pensar que probablemente este es como una especie de resumen de una historia mucho más extensa, donde hay un mayor desarrollo de personajes y se desarrolla de mejor forma el lío de los sentimientos, las emociones y el argumento finalmente de la historia. Porque si bien nos encontramos con triángulos amorosos, nunca se llega al conflicto en sí mismo. Entonces ahí yo diría que falta ese punto importante de inflexión, de conflicto, de problema, de resolución. Así que me imagino que quizás este es una especie de resumen de una historia mucho más grande y que por extensión se tuvo que resumir para incorporarlo acá. Sobre su autora, Marbelis Lugo, cuento que es una autora ya publicada que cuenta con 2 libros de literatura erótica. El primero, A la orilla de tu alma, y el segundo, Tú me hiciste cambiar. Ambos disponibles en Amazon. La siguiente historia es El estado sintético, escrito por Víctor Vélez. Aquí nos encontramos con una historia de ciencia ficción muy bien estructurada, que juega un poco con la estructura del poder y con una estructura muy pulida, muy trabajada, que la verdad se disfruta al leer. La verdad es que disfruté la estructura, cómo está planteado, por horas y por porcentaje de aprobación del gobierno de turno. La historia se involucra de forma importante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cumple un rol importante dentro de las jerarquías de poder sobre la estructura y también es parte importante del desenlace que se le da a la historia o el cierre final. Víctor Vélez es músico de profesión y escritor por deformación, según su propia descripción. Posee un máster en música y ha estudiado lenguas clásicas, griego, latín y sánscrito. Sus novelas y cuentos abordan la ciencia ficción desde una perspectiva peculiar. Nos encontramos un poco de esta deformación del escritor con Estado sintético, donde parte sintética viene aludiendo a esta aparición y este rol importante o preponderancia que ocupa la inteligencia artificial en un futuro bastante incierto en el cual se encuentra inserto la humanidad. Es un relato que llamó bastante mi atención. Luego sigue No más violentos que nosotros, de Leonina Antonucci. Leonina Antonucci es una escritora chilena, autora del Verdugo y la doncella, novela con la que ganó el concurso internacional de literatura que yo organizo cada año, Fuego de Letras. Además les puedo contar que ella es diseñadora gráfica publicitaria de profesión y de a poco se ha ido abriendo camino en el mundo literario como escritora y dando vida a personajes y paisajes, transportando a su audiencia a reinos desconocidos a través de sus historias. La sociedad distópica que nos presenta Leonina Antonucci está compuesta por los seres humanos y los mutantes. Y uno de los giros más importantes que se desarrolla durante la trama y que es parte del desenlace sin querer matarles la historia de por sí, es que ellos no son tan diferentes de nosotros. O sea, los mutantes, los que son diferentes,
no son tan distintos en sus motivaciones, en su forma de vida, de cómo son los personajes principales que nos muestran. Y es ese giro el que se muestra dando luces y haciendo ruido a través de la historia. Enseguida tenemos a Chogot Gir, del autor chileno Daniel Guajardo, quien lee y escribe ciencia ficción y fantasía. Aquí nos encontramos con una historia que sorprende mucho por su estructura y también como por la temática. Principalmente nos encontramos con una historia donde hablamos de gente joven que busca irse de fiesta, tomar, consumir alcohol, compartir, reírse. Finalmente termina teniendo un giro siniestro con el personaje de Aurea, que termina siendo una especie de antagonista dentro de la historia. Y para no matarles un poco la historia, les cuento que giro siniestro que tiene mucho que ver con la brujería, con los demonios, con las maldiciones, y que llega a intimidar un poco tanto como lo logra con los personajes, de la misma forma lo logra con el lector. La siguiente historia, Sombras del Pasado, de Yanis García. Yanis García es una escritora chilena que empezó a escribir desde muy temprano, y entre sus obras nos encontramos Entre dos caminos, su primera obra, en 2023, una reedición de la misma. Posteriormente publicó Amelia y más tarde Emma y el dragón, obra dedicada a su hija. Sombras del Pasado es la primera historia que leo dentro de esta antología, que viene situada dentro de entre estudiantes en el colegio. Estamos hablando de enseñanza media, estimo, y aquí nos encontramos una serie de memorias y recuerdos que abordan a los personajes y que esos recuerdos se vienen a transformar en parte de su presente. Aquí nos encontramos con un lío que llega a transformarse en algo delictual. O sea, estamos hablando que la historia termina con uno de los personajes en una ambulancia, el otro luchando por su vida y en una especie de guerra campal casi, cuando estamos hablando de una historia de adolescente. La verdad es que es una historia bastante cruda, pero que tiene bastantes giros y un buen desarrollo de personajes que nos permite entender un poco más las motivaciones de los mismos. Recuperar el tiempo perdido, de M.V. Welch. Es el primer autor que decide tomar este desafío y abordarlo no desde la prosa, sino desde el verso. Aquí nos encontramos una poesía de un estilo narrativo que nos presenta una historia de una forma muy distinta a las previamente establecidas, y la verdad es que es un desafío que se agradece dentro de la historia. Welch es un escritor chileno, nacido en 1971, es un ingeniero informático que dedica su tiempo libre a la literatura, tanto en la ciencia ficción como en el género fantástico. Para cerrar esta antología nos encontramos con Error de sintaxis, de Felipe Lascano, W.R. Lascano. Error de sintaxis, que yo diría que es una de las historias que más me gustó, porque siento que evoca clásicos, que personalmente siento que evoca clásicos literarios. O sea, cuando estamos hablando de esta historia de error de sintaxis, nos empezamos a observar una especie de persecución del narrador. No, ni siquiera el narrador, quizás directamente del autor sobre los personajes, y personajes que intentan escapar de esta especie de destino que está determinado por la pluma del escritor. Esta idea me parece alucinante personalmente, es una idea que vimos con Augusto Pérez en Niebla, de Miguel de Unamuno, donde tenemos un personaje principal que viene a desafiar un poco la autoridad del gran don Miguel de Unamuno, donde quiere escapar de esta especie de sortilegio que significa ser un personaje, y acá lo traemos vuelta y un poco con actualidad. Siento que es una muy buena forma de cerrar la antología, porque en definitiva nos encontramos con 4 personajes que sortean el destino que cada uno de estos 3 autores le presentan a través de cada una de sus propuestas literarias. En cambio acá Lascano viene a cerrar esta historia. Y bueno, sobre Lascano les voy a contar que es un autor que yo ya he leído. Es un autor que me gusta bastante. Leí su novela El Taza, que la verdad se los recomiendo mucho si no lo han leído. Tenemos un realismo crudo, un retrato social y una historia que realmente te atrapa. El personaje El Taza es un personaje que no solamente vive en sus páginas, sino que claramente vive dentro de nuestra sociedad y muchas veces en los márgenes de la misma, y con su literatura Lascano nos hace volver a hablar de nuestra sociedad y realmente de todos, porque todos somos miembros de ella, no algunos más o menos. Está como un escritor y poeta oriundo de Gorbea, de la región de la Araucanía. Entre sus narrativas está El Taza, como les mencionaba, cuentos y relatos sórdidos de la calle y el campo.
Acá podemos encontrar una serie de textos que hablan de esta especie de retrato social en el que él trabaja arduamente. Es una literatura que en sí se las recomiendo bastante, es un autor que yo ya conozco. Una cita que quiero compartir con ustedes de este texto, que es de Errores de Sintaxis, que explica mucho de este cierre y este juego que propusieron, que es un juego casi siniestro para los personajes de este libro, que se propuso a través de esta antología. He vivido durante mucho tiempo escondiéndome entre historias que la omnipresencia ha creado en estas mismas páginas. He sido muchas personas, he vivido cientos de vidas ocultándome de ella, y aunque luego las eliminaba sin dejar rastro alguno, siempre volví a abrir los ojos en un mundo completamente distinto. Siento que este extracto define completamente en otras vidas el concepto de esta antología. Les comento que se vienen varias reseñas, estoy leyendo varias novedades literarias que me han llegado y prontamente voy a estarles comentando varios títulos nuevos, novedades literarias, también algunos clásicos que quise leer, pero sobre todo bastantes novedades que me han estado llegando y las voy a estar compartiendo por acá. Así que si no te has suscrito, suscríbete, y si te interesa este contenido déjame un comentario para que yo lo pueda saber, y si hay algún título que a ti te gustaría que yo comentara en los siguientes videos, pasa a dejarlo y estamos en contacto.